¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Osorio, esto es Con Ganas de Vivir. El día de hoy vamos a hablar de sustentabilidad y para, estar muy ad hoc al tema, tenemos aquí todo un ejército de gente sustentable que nos va a hablar de este tema. Esto es Con Ganas de Vivir, comenzamos. Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Con Ganas de Vivir. ¿Y a ti, qué te motiva? Bien, pues tenemos aquí con nosotros un ejército de gente que yo creo que ya nos habla mucho de que nosotros los mexicanos ya nos empezamos a preocupar por este tema de la sustentabilidad. Ya no hay llaneros solitarios, ¿no? Ya no hay paladines de la sustentabilidad, sino que ya son grupos de personas que están metidas en este asunto de la sustentabilidad. Nos acompaña Claudia Pulido. Sí, ¿Cómo buenas estás? tardes, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ustedes por el venir. Espacio, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Qué bueno. Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y a los amigos, profesores, familiares que también lo están haciendo el día de hoy. Es decir, estamos haciendo tu tarea. Ese mensaje me sonó a una de mis tareas el día de hoy, es decir, que voy a salir de un programa de radio. Perfecto. Pues que le pongan 10, por lo menos, de calificación. También está con nosotros Andrés Adán Soto. ¿Cómo estás? Bien, aquí muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Andrés háganse de cuenta como Max Steel, algo así por el estilo. Es como el muñequito de acción. De hecho, si le pegas en la espalda, con la mano así como que karatea, ¿no? Es como que muñequito de acción. Y también Arián Isaac, ¿cómo estás? Muy bien. Todo un placer después de tanto tiempo estar aquí, teniendo la oportunidad de hablar en la radio. Perfecto. Sí. Pues bueno, me parece que el proyecto de ustedes, que se llama Atzalan, ¿verdad? Si no me equivoco. Atzalan, sí. Imagino que es una palabra con orígenes un poco aztecas, un poco de los que nos precedieron. Sí, en realidad estuvimos buscando un nombre cuando fueron nuestros orígenes, con el que nos íbamos a conocer, y al momento de que lo escucharan y demás, supieran que viene de México. Entonces viene de dos vocablos, ¿no? Atzalan viene de dos vocablos del náhuatl, el atl, que significa agua, y el salán, rodeado por. O también tiene otro significado, lugar por donde fluyen ríos y arroyos. Entonces, en base a esto, un manantial va a ser nuestro eslogan. Atzalan, manantial de la sustentabilidad. Entonces, donde escuchen nuestro nombre, van a saber que las tierras donde vivimos es nuestro Atzalan, ¿no? Nuestro México es nuestro Atzalan, ¿no? Y hay que cuidarlo. Ahora, por lo que entiendo, a ti y a Arián se les ocurrió este asunto, ¿no? ¿Cómo empiezan con esto para fundar Atzalan? Pues fue interesante, fue muy interesante porque cada uno de nosotros ya nos dedicábamos a, como dicen, ¿no?, a ser paladines de la sustentabilidad dentro de nuestros propios espacios. Entonces, lo que hicimos es pues darnos cuenta que teníamos objetivos comunes, teníamos que unirnos para tener un impacto aún mayor, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, pues decíamos, tenemos habilidades, tenemos conocimientos, tenemos que orientarlos a que se tenga un beneficio. ¿Hacia qué? Hacia el medio ambiente, hacia la sociedad. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales decidimos unirnos. A esta causa, pues se nos unieron posteriormente más amigos, es lo interesante, más amigos, posteriormente compañeros que se convirtieron en amigos, pues en pro de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y fíjese qué interesante, porque ya estamos ante una generación, un bono demográfico de jóvenes que ya empezaban a preocuparse por proyectos como este. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría que nos platicaran un poco sobre qué aspectos de la sustentabilidad ya sus papás habían notado en ustedes cuando ustedes eran unos pequeños. Estoy convencido de que desde los 6 uno ya tiene elementos para saber a qué se va a dedicar por el resto de su vida. Síguenos en Facebook, Con Ganas de Vivir 1030. Siempre estaremos en contacto. En Radio Centro estamos con ganas de vivir. ¿Y a ti? Con ganas de vivir. ¿Qué te motiva? Bien, ya estamos de regreso con el grupo de Atzalan,
que se dedican al desarrollo sustentable. Y estábamos conversando con Arián Isaac y con Andrés, que son los iniciadores de esta iniciativa. Y me gustaría preguntarte a ti, Arián, ¿qué hacías de pequeño que ahora te queda claro que te ibas a dedicar a las causas nobles como esta o directamente a la sustentabilidad? Pues es muy curioso recordarlo porque precisamente esa inquietud por el cuidado del medio ambiente surgió de básicamente de las costumbres que en mi familia se inculcaron. Una de ellas pues era precisamente el incentivarme el interés por algunos temas en específico. Y a través de ello pues bien recuerdo que mi mamá me compró una publicación que en ese tiempo, estoy hablando del 96 por ejemplo, estaba enfocada a hablar sobre temas de medio ambiente. Una revista, no sé si puedo mencionarla. Claro. Sí, Ecologito. Ay, Ecologito. no, esa no la podemos mencionar. No te creas. Ya me quemé. No, Sí. es cuestión de que me pagues una lana. Y ya estamos. Perfecto. Ya estamos sustentables todos. Sí, de ahí pues es curioso porque me llamó mucho la atención, más que nada porque era una herramienta diseñada para niños, daba temas introductorios de medio ambiente, de lo que en ese momento se hablaba de la capa de ozono, y desde ese momento me quedó a mí como que claro qué tipos de conceptos iban a regir a lo largo de mi vida, ¿no? Y además, bueno, fue mamá quien pone el reto, ¿no? Creo que son los papás, somos la familia cercana, los que estamos llamados a retar a nuestra gente, de tal manera que podamos un poquito con esos proyectos que de pronto la vida nos pone adelante. Andrés, por dónde está tu historia también, que de pequeño encontraste también, o podríamos encontrar rasgos de sustentabilidad en tu vocación? Pues creo que la mayoría de nosotros coincidimos en que la educación se imparte desde la casa, ¿no? Nos la imparten nuestros padres y demás. En mi caso, mis padres me inculcaban, ¿no? No tires la basura, cosas muy simples, ¿no? Con las que se pueden empezar, pero tienen un cambio, ¿no? O sea, ya no estás tirando un chicle, ya no estás tirando una botella de plástico y demás. Son pequeñas acciones, a lo mejor ellos no saben o no estaban conscientes en realidad de las problemáticas que hay a cierto grado y demás, pero me decían, no hagas esto, no contamines y demás, guarda tu basurita y demás, y cuando llegamos a la casa ahí lo depositas, ¿no? Curiosamente pues ya así fue mi educación y demás, y cuando llegué a la secundaria me tocó hacer un proyecto donde tenía que hablar de la contaminación del agua y del suelo, ¿no? Entonces fue algo gracioso y de ahí sí me acuerdo que contaminé y demás porque les quería hacer ver en ese video lo que pasa, ¿no? En la realidad que les dicen, no tires basura aquí en este lugar, que ven el letrero así enorme. De no tirar basura. De no tirar basura y parece que dicen lo contrario, ¿no? O sea, es no tirar basura y además las cáscaras de plátano pónganlas en este letrero, ¿no? O sea, si no hay suelo suficiente, las cáscaras van en el letrero. Exacto, y parece que dicen, no, tíralo aquí, ¿no? Ajá. Entonces, yo dije, no, eso es lo que quiero estudiar, la verdad, y fue lo que decidí, ¿no? Pero ¿por qué terminaste contaminando más? ¿Nos ibas a platicar algo? Cuando hiciste un video o algo así por el estilo. Sí, hice un video porque hagan de cuenta que yo en el video les decía, no tiren basura, pero el ejemplo, ¿no? Si hicieran las cosas bien, pero lo que pasa en realidad, ¿no? La realidad, tienen basura, entonces agarraba una bolsota ahí que encontré en la calle y la tirabas. La tiraba, ¿no? O incluso ahí en Chapultepec, ¿no? También me tocó que no tiren basura y pues ahí aventé unas cosas, ¿no? También así es el video. O sea, es decir, fue un poco como una oda al ecoloco, ¿no? Algo así por el estilo de Odisea Burbujas, ¿no? Algo así, sí. Perfecto, bueno, así se empieza, todos empezamos de alguna forma buscando algo trascendente y de pronto podemos meter el remo, ¿no? Yo me acuerdo, mi primer consejo que yo di, porque desde chiquito siempre he sido bien mocho, entonces cuando alguien tenía dudas de que iba a llegar al cielo o no, se me acercaba, ¿no? Digo, pues una vez que entras a misa, a los 18 años ya creen que eres un santazo, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta que en las discotecas eso funcionaba también, las niñas también quieren andar con gente buena como yo, ¿no? Pero llega una secretaria del despacho donde trabajaba y me dice, Bernardo, es que no sé, a veces siento que yo no me voy a salvar. Y dije, pero ¿de qué te preocupas? El Evangelio dice que hasta las prostitutas van a entrar al reino de los cielos. Ella puso una cara así de que no puede hacer más sustentable conmigo, pero lo dices y en ese momento
caes en cuenta de que acabas de meter el remo hasta el fondo, ¿no? Como a las 2 semanas ya me confesó la verdad, y sí, trabajaba por las noches en un table dance. Entonces, en un primer momento dije, metí el remo, pero no, después dije, soy profeta y puedo leer las mentes de las personas. Pero bueno, ahora, ustedes tienen una propuesta, ya te conocemos su historia, cómo inicia Atzalan, y ahora me gustaría saber, bueno, ¿qué hay de ustedes ahí y cuál es su propuesta respecto de la sustentabilidad? Bueno, pues en sí, retomando la parte de la educación, eso es lo que nosotros consideramos es básico, es fundamental. ¿Por qué? Porque pues hemos tenido precisamente una pérdida de valores como sociedad. Y uno de ellos, al menos el que nos ocupa a nosotros, es el de el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Entonces, nuestra propuesta pues va por ahí, ¿no? Atacar el problema desde el punto de vista social. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros estudiamos, Andrés y yo, la carrera de Ingeniería Ambiental. Y muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros profesores o quienes nos conocen, esperaban una solución un tanto técnica respecto a hacer algo, ¿no? con relación a este tema. Pero pues nosotros nos damos cuenta que tenemos que tener una cultura de la prevención. Antes de querer mitigar o resolver algo, tenemos que prevenirlo. Es decir, ustedes no estudiaron una ingeniería para descontaminar el agua, sino para evitar que sea contaminada. Exactamente, es uno de los enfoques que al menos nosotros tenemos como... Y déjame abrir otro paréntesis, porque es algo que insisto mucho y constantemente. Cuando quieres hacer algo bueno, con buenas intenciones no es suficiente. Hay que quemarse las pestañas 4 años y medio en un mesabanco, leyendo libros, sí, aguantando profesores que tú dices, ¿y esto para qué me va a servir? Pero con un sentido de trascendencia de perseverar y continuar, ¿no? Y creo que es un mensaje también para todos aquellos jóvenes que sientan la necesidad de hacer algo por lo que les rodea, ¿no? Por la creación y también por las criaturas, los animales y nosotros, ¿no? Y que si quieren hacer eso, tienen que hacerlo de manera profesional. Ya no estamos en un México donde, el Chapulín Colorado, donde luchamos contra nuestra propia torpeza, ¿no? Ya tenemos elementos para hacer mejor las cosas, hacerlas más perfectas, y para eso, bueno, pues es necesario estudiar. Ahora, esa educación, entonces, la propuesta un poco de ustedes, ¿cómo logran hacer este proceso de reprogramación, por así decirlo, en las personas? Yo creo que algo que nos ha funcionado en estos 2 años que hemos estado realizando estas actividades es que fusionamos esa parte técnica, que es nuestra formación como ingenieros, y la parte social, ¿no?, que hemos estado haciendo para hacer esa sinergia, ¿no?, entre las dos partes, ¿no? Y hablarles a las personas de tal forma que entiendan, ¿no?, nuestros conceptos, ¿no? Adecuar nuestro lenguaje. Si hablamos con un chico de secundaria, de preparatorio, incluso de licenciatura, ¿no? Entonces, para realizar esto, son diferentes actividades las que realizamos. O sea, no, muchos se han quedado con la idea de que solo hacemos talleres enfocados a la educación ambiental, pero detrás de todo esto hay números. Detrás de todo esto hay números, hay investigación. De hecho, más adelante les vamos a... Hay un manual de adiestramiento para el desarrollo sustentable. Es de ustedes. Ustedes lo editaron. Exacto, y apenas se va a publicar, bueno, va a hacer la presentación el próximo miércoles. Oye, está muy bien, le estoy viendo faltó un poquito de Photoshop en las fotos de ustedes. Podrían haber aprovechado la oportunidad de verse guapos. Era el momento, cara. Yo lo aproveché en la página de Radio Centro, radiocentro 1030.mx. Me verán como me veré si le hago caso a mi nutriólogo y a mi entrenador del club deportivo al que voy. Pero es un libro que, no sé, te invita a leer, porque tiene letras, tiene números, tiene dibujos. Hay algo que me fascina de este tipo de libros, que tiene esquemas. De pronto uno tarda como 20 páginas en entender un ciclo, y cuando me lo ponen en una sola página, caray, me están ayudando a que el hemisferio izquierdo y el derecho hagan un poco su labor de síntesis, ¿no? Pero me parece que es un documento bien, pero bien interesante. Más adelante ya nos dirán dónde se puede adquirir, porque por lo que veo, Semarnat está apoyándolos también en la edición de este documento. Sí, ya más adelante vamos a platicar un poco de eso. Son los resultados de estos 2 años que apenas empezamos, ¿no?
Sin embargo, nuestras acciones han sido reconocidas en otras ocasiones. Por ejemplo, en el 2012, en mayo, cuando apenas empezábamos con esta labor, pues nos anuncian que éramos de los finalistas en el concurso que organizó la Embajada de Holanda, ¿no? El concurso se llama Waste with Water. Entonces, en este caso quedamos en segundo lugar a nivel nacional con nuestro proyecto de educación ambiental para el florecimiento de la sustentabilidad en la cuenca del Valle de México. Es decir, que ahorita en mi cabina hay 4 personas, 2 no han hablado, pero después del corte los vamos a obligar a hablar, solo por un tema de sustentabilidad, no es por dar lata, es por sustentabilidad. Pero aquí en la cabina hay 4 personas que ganaron, a juicio de la Embajada de Holanda, un segundo lugar que me parece bien, pero bien interesante, y que, pues de alguna forma, nos dan motivos para seguir escuchando lo que ustedes nos están diciendo. 1084-1030-01800-3058, 100, también nuestra página radiocentro1030.mx. Desde la vida cotidiana hasta las grandes proezas, siempre hazlo con ganas de vivir.